buenas tardes con todas y todos. Es un gusto volver a reunirnos y ir concluyendo en este año con estos primeros 4 webinars que han dado inicio a nuestra red de aprendizaje de evaluadores externos del CONEACES. Para nosotros es un orgullo que muchos de ustedes hayan estado participando activamente en esta red y esperamos que poco a poco sigamos fortaleciéndonos. Quería brevemente simplemente hacerles recordar un poco el camino que hemos ido transcurriendo en este año con esta red de aprendizaje de evaluadores externos. Recordarán ustedes el primer conversatorio que tuvimos con Ernesto Flores Rivera, el maestro Ernesto Flores Rivera de México, quien nos compartió el tema del uso de la IA y la digitalización en los procesos de evaluación externa. ¿No? Hablaba de la digitalización no solamente como herramienta técnica, sino también como cambio de paradigma en la forma de evaluar. ¿Por qué no utilizar, no, todas las herramientas tecnológicas para evaluar? No, enfatizaba la necesidad de adaptar los instrumentos de evaluación a los entornos digitales, siempre cuidando la rigurosidad metodológica, ¿no? Y ciertamente nos recomendaba, ¿no?, la capacitación continua, el aprendizaje colaborativo, ¿no? Y ahí planteó que la evaluación externa debe evolucionar hacia modelos híbridos que integren tanto lo presencial y lo digital, ¿no? E invitó a todos a pensar en una evaluación más ágil, contextualizada y centrada en la mejora continua, ¿no? Grandes desafíos que nos trae la IA y la digitalización para los procesos de evaluación externa. El segundo conversatorio, ustedes recordarán que les presentamos el estándar de competencia para la evaluación externa. Y este conversatorio estuvo a cargo tanto de la directora de Evaluación y Certificación de Competencia, la señora Ana Alfaro, y quien les habla, donde les dimos a conocer cuáles son estas competencias que permiten mejorar calidad, coherencia y legitimidad en los procesos de evaluación, ¿no? Eh, Ahí les comentamos que este estándar, por supuesto, que se vincula a la Política Nacional de Calidad Educativa con los procesos de acreditación, ¿no? Y invitamos a todos los evaluadores a asumir este rol activo en la construcción de una cultura de evaluación rigurosa, ética y transformadora. Miren qué importante esta nueva perspectiva en la evaluación externa, ¿no? Y el tercer conversatorio que tuvimos también la participación de Olga Hernández, ella directora ejecutiva de el RIACES, ¿no? Esta red iberoamericana de agencias de acreditación a nivel latinoamericano, con el tema de los nuevos desafíos del evaluador ante tendencias globales en calidad educativa, ¿no? Y nos hizo ver que hoy hay una mirada más holística, ¿no? Que en la que no se considera solamente indicadores cuantitativos, sino también aspectos cualitativos y contextuales, ¿no? Nos habló sobre la importancia y el énfasis que hay que hacer en el desarrollo de competencias como el análisis crítico, el pensamiento sistémico y la sensibilidad intercultural, ¿no? Y nos recordó que como evaluadores debemos actuar con integridad, imparcialidad y compromiso con la mejora continua. El día de hoy, entonces, vamos a hablar y ya en otro formato más de conversatorio, de panel con comentaristas, ¿no? A cargo de dos extraordinarios evaluadores, pero además personas que conocen mucho de la gestión en los institutos y escuelas de educación superior y que nos van a compartir sus experiencias justamente, ¿no? Sobre este camino que estamos transitando que nos plantea la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, un camino que pasa del control de la calidad hacia la garantía de la calidad. Así que sean todos bienvenidos y estemos atentos para luego poder hacer todas las preguntas que ustedes tengan a nuestros invitados. Muchas gracias.
Muchas gracias, directora Verónica, por sus palabras. Esperemos entonces que ya hayan terminado también con el registro para poder prestar toda la atención posible a nuestro conversatorio. Este panel, justamente titulado como el evento mismo del control a la garantía de la calidad, rol del evaluador externo, tiene a tres personas especiales que voy a presentar de manera general, porque seguramente muchos de ustedes ya los conocen también. En primer lugar, tenemos al señor Jaime Tamashiro Tamashiro. Él es actual director del Instituto de Educación Superior Privado Cibertec, muy conocido también por muchos de los que estamos aquí. Agradecemos, señor Jaime, su presencia en este evento, por supuesto. En segundo lugar, tenemos al señor Alfonso Vigo Quiñones. Él es el director del Instituto de Educación Superior Público Wando, un instituto público bastante querido por todos nosotros, modelizador también en diferentes procesos de gestión para las otras instituciones de educación pública. Si bien ellos son nuestros panelistas, el día de hoy también nos acompaña en el rol de moderador el señor Miguel Calderón Rivera, el cual es el presidente además del CONEASIS. Entonces, sin más, voy a dejarle la palabra en principio a Miguel para que pueda comenzar con la dinámica de nuestro panel. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias a todos los presentes en este conversatorio tan importante para nosotros, porque vamos a tocar básicamente tres temas fundamentales de todo lo que venimos trabajando en materia de acreditación en CONEACES. Uno de los primeros puntos que vamos a tocar, yo lo veo como el paso de una lógica o de una cultura de supervisión a una lógica más de acompañamiento. Y esto es lo que yo siempre trato de expresar a los institutos, a los centros con los cuales he trabajado a lo largo de mi experiencia laboral, sea en CONEACES o sea también en el Ministerio de Educación o en otra instancia, ¿no? Que esta cultura punitiva, cultura de buscar los defectos, digamos así, que podemos tener en nuestras instituciones o en nuestra práctica tiene que pasar o tiene que quedar en el pasado, ¿no? Lo que proponemos acá, tal y como lo ha mencionado Verónica, que se mencionó en alguno de los webinars anteriores, estamos frente a un cambio de paradigma que tiene diferentes facetas, ¿no? La que hoy vamos a ver lo que queremos hacer es no hablar de la calidad simplemente como una lista de chequeo de requisitos mínimos, sino más bien verlo en la figura de un viaje continuo de mejora, ¿no? La idea es preguntarnos cómo hemos pasado de un modelo de control en donde se fiscaliza todas las condiciones básicas o todo el quehacer de las instituciones educativas a uno de garantía, donde más bien lo que tenemos es una construcción, ¿no? Es una construcción justamente para demostrar la excelencia de lo que nosotros venimos haciendo en la práctica educativa. En el corazón de este cambio está además la evolución del rol del evaluador, ¿no? Que pasa a ser, digamos así, de ser un veedor a un aliado, pero también un crítico de nuestras instituciones, ¿no? O sea, siempre la mejor, digamos, crítica que yo he recibido de evaluadores o de mí como evaluador es que ha habido un proceso de aprendizaje y no solamente un proceso de cumplimiento de requisitos, que creo que eso es lo que hace muchas veces los procedimientos burocráticos y eso hace que nos genere muchas veces en las instituciones una carga de la cual más bien queremos liberarnos y no encontramos aprendizajes en ellas, ¿no? Ese es uno de los primeros temas que vamos a tratar con nuestros invitados. Luego, creo que es bien importante, y he estado leyendo muchas opiniones, muchas publicaciones sobre el licenciamiento versus la acreditación, ¿no? Algunos le llaman como dos escalones en la ruta de la calidad y otros lo ven en una figura diferente que yo creo que es la que nos conviene más en lo que venimos haciendo en CONEACES, ¿no? Es fundamental partir de esa diferenciación clara que creo que todos tenemos, ¿no? El licenciamiento es el punto de partida, ¿no? Más que un escalón, yo creo que es un punto
un punto de partida y además es obligatorio, ¿no? Es la puerta de entrada, ¿no? Que asegura condiciones básicas para que las instituciones funcionen. Y la acreditación, en cambio, es nosotros siempre lo planteamos como una meta voluntaria, ¿no? Más allá de lo que diga la normativa, ¿no? Creo que esto tiene que ver mucho con el quehacer de la institución. Es una meta voluntaria del camino, o como nosotros le llamamos, de la ruta hacia la excelencia, la ruta de la calidad, ¿no? Y es además un reconocimiento público de que una institución no solamente cumple, sino que también sobresale y tiene una cultura de mejora constante, ¿no? Comprender la lógica de esta ruta yo creo que es imprescindible para todos los que estamos trabajando en educación en general, en cualquiera de los niveles educativos, pero en particular en los institutos, porque estamos en este proceso de cambio, en este proceso de insertarnos en una cultura de la calidad permanente. Y por último, como ya he mencionado, uno de los cambios medulares está en la lógica del evaluador externo, ¿no? Que va a pasar, dentro de todas estas comparaciones y analogías que venimos haciendo, va a pasar de ser un juez a un facilitador, pero además un facilitador con determinadas competencias, que va a ser uno de los temas que vamos a conversar tanto con Jaime como con Alfonso, ¿no? El nuevo paradigma que hemos estado viendo en webinars anteriores y que queremos ver acá en esta lógica de cambio de la supervisión al acompañamiento, ¿no? En esta lógica del, del, del cambio, ¿no? Dentro de lo que es el modelo de acreditación, de hecho requiere un perfil renovado del evaluador. Ya no es suficiente con ser un experto en normas, ¿no? Aquel que de repente dice, no, esto está mal, pero ¿por qué? Si la ley, ¿no? Pero si el reglamento y la directiva dicen tal cosa, no, pero en la ley aquí en este artículo, entre estas dos palabras hay un vacío, en ese vacío está tu falta, ¿no? O sea, esa lógica, ¿no? De buscar en las normativas lo que se necesita para la evaluación tiene que quedar totalmente en el pasado, ¿no? Si bien tenemos que seguir respetando y orientándonos por las normas, lo que necesitamos hoy son eh, evaluadores externos que sean ante todo facilitadores. Y siempre lo he dicho y lo he repetido en otras veces, ¿no? La idea es que tener un modelo de acreditación, sea de programas o de instituciones, que sea comprensivo, implica mucho el trabajo también comprensivo por parte del evaluador para que el modelo de las instituciones pueda ser comprendido en ello y hacer una evaluación mucho más exhaustiva y realmente que refleje los verdaderos resultados de las instituciones y no lo que la norma dice o deja de decir en muchos casos, ¿no? Entonces, ese punto es muy, muy importante. Por eso, esa observación, esa capacidad de observación, la comunicación, la redacción de los informes claramente con los resultados, y unos informes además que sean constructivos y no solamente, o que mejor dicho ya, o bien directamente esa crítica profunda. Y sobre todo, y uno de los temas también que en la entrega de los certificados a los evaluadores externos quedó bien claro, es el tema ético, ¿no? Es una actitud ética, una actitud empática con las instituciones educativas y los resultados que han tenido. Estos son los tres temas que quiero así, con este marco, conversar tanto con Jaime como con Alfonso. Y voy a hacer tres preguntas y vamos a hacer, digamos, comienzos y turnos alternos. Quiero comenzar contigo, Alfonso Vigo, estimado amigo Alfonso, director, como bien dijo Giancarlo, de nuestro querido Instituto Wando, ¿no? Referente en muchos aspectos positivos de lo que es una buena educación pública en materia de educación tecnológica. Y quiero comenzar contigo partiendo de esa experiencia que están teniendo en este momento como institución, como una institución además de excelencia, como una institución ya 2 veces licenciada, ¿no? Como todos sabemos, y es cómo perciben ustedes la complementariedad o la vinculación entre el licenciamiento y la acreditación, ¿no? O sea, cómo han vivido ese primer momento, esa puerta de entrada, digamos. Bueno, puerta de entrada es un decir, Alfonso, porque creo que tienen varias décadas antes del licenciamiento, así que la puerta de entrada real está muchos años atrás,
Pero, digamos, esta obligación normativa y esta directiva que creo que va a resultar positiva en general para la educación tecnológica, ¿cómo ustedes la han percibido y cómo lo vinculas además con la acreditación? ¿Cómo lo están viendo ahora y cómo lo proyectan en los siguientes años? Adelante, Alfonso. Sí, correcto. Agradecer en primer lugar a cada uno de ustedes, a los organizadores, por permitirme estar en estos momentos con ustedes y compartir algunas experiencias junto con Jaime, que también nos conocemos ya de tiempito atrás. En el caso de la experiencia del Instituto Wando, yo quiero partir por algo de que nosotros en un primer momento pasamos una primera acreditación cuando fue el año 2013 o 14, si no me equivoco, antes que tengamos todavía las normas del licenciamiento. Y bueno, entonces cumplíamos con las normas que en ese entonces teníamos, que nos daba el SINEACE. Pero bueno, ya llega la Ley General de Educación, perdón, la Ley de Institutos, la 30512, y todas las normas en las que nos indican que tenemos que pasar las etapas de licenciamiento. Em, si bien es cierto, el licenciamiento y la acreditación son procesos que realmente se complementan, van, como en algún momento tú lo dijiste, son parte de la ruta de la calidad, que buen cliché salió en ese momento, pero si bien es cierto, son procesos complementarios, pero distintos, y que como tal forman también parte del aseguramiento de calidad de la educación superior. Em, en este caso, nosotros vemos al licenciamiento como que es la base, es el piso, es el mínimo legal que podemos tener nosotros para empezar a operar, ¿no? Es decir, nuestra partida de nacimiento. Pero ya la acreditación es el siguiente paso donde nos va a representar a nosotros un techo de excelencia. Y creo yo, desde mi punto de vista y por la experiencia, que no basta para los institutos solo con licenciarse. No basta con eso, es que necesitamos seguir caminando y seguir avanzando y seguir demostrando que sí podemos ser institutos de excelencia, porque viendo el primer licenciamiento y un primer licenciamiento son revisiones de condiciones básicas de calidad, y en muchos de los aspectos, les digo con sinceridad, son más un checklist para verificar si cumples o no cumples con X norma, con X papel, con X infraestructura o qué sé yo. Pero con la acreditación ahora estamos yendo un poco más allá, de tener planes de mejora, de tener este pensamiento distinto, pensamiento divergente que nos permita a nosotros eh, migrar de ese primer gran paso que era el mínimo legal hacia ese techo en el que podemos conseguir la excelencia, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto muy importante, y definitivamente entre el licenciamiento y la acreditación sí hay vinculación, y esa vinculación nos va a permitir a nosotros seguir transitando, en este caso, por la ruta de la calidad. Gracias, Alfonso. La misma pregunta para Jaime. Y sé que ustedes están licenciados, sé también que han estado conversando con la Dirección de Acreditación. Me sacas una duda, no sé si ya han pasado dos veces también por el licenciamiento o todavía tienen algún tiempo de, de- de descanso. Gracias, Miguel. Primero, agradecerte a ti, felicitarte por la conducción muy bien exitosa de Coneasis. Aprovechar también para saludar rápidamente a Alfonso, un gran compañero en varios procesos de acreditación. A todos los presentes, veo muchos nombres, y recordarlos, siempre tenerlos presentes, y agradecer a Verón y a todo el equipo de Coneasis por la invitación. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, bueno, Cibertech tiene 42 años, es licenciado y relicenciado por segunda vez, acreditado también desde los modelos iniciales, que efectivamente eran más de estándares de cumplimiento. Recuerdo aquellos estándares donde efectivamente el control era punitivo. Llegaste o no llegaste al indicador, era un sí o no, y era un tema más que un proceso de acompañamiento. En esos momentos era un proceso casi de auditoría, ¿no? Y efectivamente los modelos han variado en el tiempo, han ido evolucionando, se han ido adaptando a esta necesidad que efectivamente muy bien lo has expresado, Miguel, esta ruta de acompañamiento, esta ruta de mejora continua que hoy en día buscamos. Yo creo que sobre todo aquellos que están interesados en un proceso serio, firme,
de mejorar continuamente, de autorretarse permanentemente al interior de sus instituciones para mejorar, ¿no? Continuamente siempre podemos mejorar, siempre hay oportunidades de mejorar. Y efectivamente, yendo a tu consulta sobre las diferencias y la vinculación entre un proceso de licenciamiento y una acreditación, primero entender que son procesos totalmente diferentes, distintos, con objetivos totalmente distintos, ¿no? Bien lo dijiste, es un proceso de licenciamiento, no es una puerta, pero es la autorización inicial, efectivamente, ¿no? Es la que nos autoriza realmente a comprobar si reunimos los requisitos esenciales, mínimos, las condiciones básicas mínimas para poder o bien funcionar como institución o bien para poder dictar un nuevo programa, ¿no? Es la puerta de entrada en la cual verificamos que tengamos las condiciones mínimas para poder dictar seriamente un programa de calidad. Y es un esfuerzo como país también, como institución, de garantizar que la calidad que le entregamos hacia los estudiantes cumple los requisitos mínimos de calidad exigibles, ¿no? Y el proceso de acreditación se complementa, pero es una segunda etapa, es una etapa complementaria, es una etapa, como bien lo dijiste, a voluntad, la otra es obligatoria. Hoy, aquellos que queremos mejorar y que queremos y tenemos la firme intención de mejorar, pues nos preparamos, nos presentamos a los procesos de acreditación, exponemos nuestra información, nos exponemos a la revisión inopinada, externa, independiente de los evaluadores externos, y en ese proceso hasta se aprende. Yo recuerdo, he estado en ambos lados de las, del mostrador, por así decirlo, y efectivamente ambos aprendemos, tanto el evaluador aprende diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes situaciones, y la institución aprende también de su evaluador, de cómo va nutriendo, cómo el proceso nos hace dar cuenta de que algunas cosas pueden haberse no entendido bien, entendido diferente, pero es un proceso muy rico para la institución, porque realmente ayuda a entender sus procesos, prepararse, entenderse, mejorar, entender que hay observaciones que uno puede mejorar, y por eso que es un proceso de mejora continua. La iteración continua del proceso realmente ayuda a las instituciones a mejorar y a hacer cada vez, acreditar mejor cada vez sus estándares de calidad y cómo ha transcurrido en el tiempo en eso. Entonces, para mí son procesos muy ricos para la institución, muy válidos y que permite complementar un proceso de licenciamiento que es la puerta de entrada, ¿no? Recordemos que en un proceso de acreditación vemos resultados, ¿no? Evaluamos ya impacto en la sociedad, en los estudiantes, evaluamos indicadores de efectividad, cómo nos fue nuestro viaje, ¿no? En este proceso, y nos vamos retando también en cada iteración, en cada proceso de revisión, qué nuevas metas nos planteamos, qué nuevas formas de mejora, ¿no? En cada uno de los indicadores, en cada uno de los estándares en la cual sabemos que estamos comprometidos. Eso es lo que podría comentar, Miguel. Muchas gracias. Gracias, creo que ha sido un buen inicio. Además, hay algunos comentarios también a través del chat sobre algunas barreras preocupantes, por ejemplo, en materia de licenciamiento, donde siempre el tema de la infraestructura, sobre todo para los institutos públicos que tienen que desarrollar muchas veces proyectos de inversión, hacen que, digamos, este proceso se retrase, ¿no? Incluso hay un comentario por ahí que puedes tener los mejores docentes calificados, puedes tener el mejor equipamiento, pero a veces por estos factores, y yo creo que en algún momento una evaluación del Ministerio de Educación decía que un 90% de institutos, tanto privados como públicos, que no pasaban la evaluación de licenciamiento era justamente por el factor infraestructura, ¿no? Que es una gran debilidad, vamos a decir, de la educación técnica, pero también del sistema educativo en general, ¿no? Y hablando de estas barreras, no quiero concentrarme en las barreras del licenciamiento, esto lo podemos ir comentando a propósito de conforme vayamos avanzando en la conversación, pero sí quería volver contigo, Alfonso, sobre el tema de la acreditación. Creo que es un tema
es muy importante poner énfasis en que tenemos que aprender una lección como servidores públicos, sea a nivel nacional o a nivel local, y es que tenemos que ser coherentes con las normativas, ¿no? O sea, no puede ser, o creo que no debemos de repetir la historia de que una institución que se acreditó una vez, se licenció una vez, entonces tiene que volver a pasar por el mismo proceso por el simple hecho de que hay cambios de normativas o hay un bache, digamos así, en la continuidad de las políticas. Creo que es muy importante tomar esto como un aprendizaje, ¿no? En algún momento y poder no repetir, en todo caso, esta historia. Viendo de aquí en adelante, hemos desarrollado como CONEACES un modelo de gestión institucional, modelo de acreditación de programas, y ustedes ya han pasado por el proceso de licenciamiento, están, como se dicen, expeditos para poder iniciar los procesos de autoevaluación, si es que no están ya en ellos. ¿Y cómo ves hacia adelante? O sea, ¿qué, digamos así, desafíos tiene que enfrentar un instituto justamente para poder lograr esa meta que se planteen de la acreditación? Sea institucional, que es una de las grandes apuestas que tenemos con NOEASES, como de programas también a futuro. Adelante, Alfonso. Correcto, correcto, gracias, maestro Miguel. Un poquito siguiendo la línea que decía Jaime hace unos instantes, ¿no? En que si bien es cierto, la acreditación es un proceso voluntario, pero no porque sea voluntario no la tengamos que hacer. Creo que los que estamos dirigiendo una institución vemos en ello una obligación para con nuestros estudiantes para seguir mejorando la calidad, aun cuando el Estado no nos ponga una ley o una norma que nos diga tienes que entrar a la acreditación. Pero creo que es una obligación moral para los que ya licenciamos seguir con este proceso para demostrar que estamos siguiendo, en este caso, por la ruta de la calidad. Ahora, la acreditación, estábamos nosotros trabajando ya este año y para entrar nuevamente a otra etapa de acreditación. Como yo digo acá a los docentes, es un proceso que enamora. Enamora porque en el sentido de que nos está permitiendo a nosotros ser creativos, saber cómo demuestro esto. Ya pasé mi licenciamiento, ya avancé con esto, ya avancé con lo otro. Ahora, ¿cómo demuestro este plan de mejora continua? O sea, nos permite a nosotros ser inventivos, ser creativos. ¿Cómo soluciono? Entonces, ahí está el reto de los que ahora vamos a entrar a la acreditación. ¿Cómo hacemos para demostrar de que sí estamos siguiendo esa línea de excelencia? Entonces, para los que dirigimos, es un reto, pero también para los que están con nosotros. Ahora, desafíos para los institutos, en este caso, me voy a circunscribir al caso de los institutos públicos. Sí, hay muchos desafíos, como el que manifestó en el chat alguno de los participantes, el tema de infraestructura y tantas cosas. Para el licenciamiento, sí, pues hay una brecha que todavía que hay que mejorar. Pero en el caso de los que ya vamos licenciados, nuestros desafíos para seguir con la acreditación pasa por algunas pequeñas barreras que las tenemos que superar. Em, en el caso del licenciamiento, les digo por la experiencia, ha sido más una prueba de checklist, verificar tienes, no tienes, cuentas con esto, no cuentas. Pero para entrar al caso a la acreditación, ya todos nuestra forma de trabajo tiene que estar basada en procesos. Un enfoque basado en procesos, en mejora continua, y eso es un desafío técnico bastante fuerte en el que a veces algunos profesionales no estamos de repente acostumbrados. Entonces tenemos que empezar a trabajar por esa ruta de trabajar procesos. Sí, no es imposible, pero lo vamos a lograr. En el caso de los públicos, otro desafío grande que es probablemente todos los públicos lo estamos pasando y ahora acabamos de pasar hace unos días es los continuos cambios que hay en las partes jerárquicas y directivas. Si bien es cierto, hemos tenido un nombramiento de docentes este año, pero también hay evaluaciones a la parte directiva y a la parte jerárquica
en las que casi el 70 o 75% de personal este año, por lo que he estado siguiendo la estadística, no ha aprobado. Entonces, eso nos está llevando a que probablemente cada año estemos cambiando de directores, cambiando de jefes. Mi jefe de calidad, que el año pasado trabajó conmigo, ya no es, ahora va a ser otro, y etcétera, etcétera. Los jefes van cambiando. Entonces, como que los procesos se van truncando porque viene un director de otro lugar que probablemente ni siquiera es de mi instituto y viene con otras ideas, con otros pensamientos y como que para el nuevo que viene, la acreditación pues no es importante y no es relevante. Entonces, eso es un desafío que las instituciones estamos asumiendo, ¿no? Esa no continuidad de la parte jerárquica y directiva. Aunado a esto, viene pues el tema de la resistencia al cambio, ¿no? La norma nos indica, si puedes playarme un poquito, Miguel, ¿es posible? Nos indica, bueno, que si en el caso de que no son aprobados los jefes, que se van a pasar a un proceso de invitación. Entonces, cumplido todo eso, la comisión respectiva les invita, pero a estos señores, en muchos de los casos a los que se le invita, hay cierta resistencia al cambio. Eh, Queremos trabajar el enfoque por procesos, las matrices y tantas cosas que tenemos que trabajar, pero hay algunos que dicen, bueno, yo no puedo hacerlo. No, no hay una norma que me obligue, no me puedes obligar. Y en todo caso, a mí me has invitado, pues. Si no quieres, ahí está mi cargo. Entonces hay cierta resistencia al cambio con el que tenemos que trabajar y tenemos que, los que estamos dirigiendo las instituciones, tenemos que tener mucho tino al momento de seleccionar a los que van a formar parte de nuestra junta directiva y poder sensibilizar a que la acreditación, si bien es cierto, como digo, no es obligatorio documentariamente, pero nuestros chicos merecen una educación de calidad. Entonces debemos de seguir eso. Em, con todo esto, nos lleva a un punto final, como decía uno de los maestros, recursos económicos insuficientes. Sí, de todas maneras, para entrar en un proceso de acreditación hay que necesitar recursos económicos, y eso lo sabemos todos, partiendo desde los planes de mejora que se tengan que hacer, los mantenimientos, qué sé yo, proyectos de investigación, proyectos de innovación, capacitaciones, lo que se pueda tener, necesita recursos económicos. Más aún el tema de infraestructura, que en el caso del Estado, infraestructura y equipamiento que estamos un tanto abandonados en el Estado. Entonces, esa falta de presupuesto para los institutos públicos y muchos de los que no manejamos directamente nuestros recursos económicos es un desafío, pero a nosotros nos han puesto a los cargos para solucionar los problemas, no para complicarlas. Entonces creo yo de que los gestores que de una manera u otra podamos todavía seguir empujando el carro hacia la ruta de la calidad, tenemos que encontrar esa ruta, ese camino de cómo puedo desbloquear estos desafíos que ahora enfrentamos y para decir con éxito el próximo año, acá estamos. Ya me licencié, ya me acredité y seguimos con la ruta de la calidad, aun cuando no nos obliguen. Gracias, Miguel. Gracias, Alfonso. Creo que bastante importante. Quiero recapitular solamente algunos puntos que me parecen interesantes antes de darle paso a Jaime. Creo que has hecho una figura importante, ¿no? Y quiero verlo desde este punto de vista. O sea, cuando una institución, sea pública o privada, se dedica a formar personas, efectivamente, yo creo que no es necesaria una norma que te obligue a generar calidad, pero sí es una ruta indefectible, ¿no? Yo creo que es un imperativo ético, o sea, toda institución educativa, las instituciones tecnológicas tienen que actuar en la lógica de la ruta de la calidad, sea obligatorio o no lo sea, ¿no? O sea, no podemos tener medias tintas ahí, ¿no? O sea, siempre uno tiene que aspirar a la calidad y a la calidad en términos del desarrollo de las competencias de los jóvenes, de su inserción laboral, de su salud socioemocional, etcétera, etcétera, todos los grandes objetivos que tenemos como educadores, ¿no? Y esto yo creo que es un punto que
que es importante tener en claro, ¿no? Ya que la normativa, ¿no? Que puede ser obligatoria y voluntaria, obligatoria, temporal, permanente, etcétera, yo creo que eso forma parte ya de arreglos institucionales, pero al margen de ello, exista o no esa norma, ahí yo estoy totalmente de acuerdo, es indefectible que una institución educativa genere una cultura o esté en la lógica de una cultura de calidad. Has mencionado tres puntos importantes, creo, como barreras, ¿no? El tema de la inestabilidad que todavía sigue perjudicando a muchas instituciones educativas en lo público, esa resistencia al cambio, que ha recibido también varios comentarios a través de los chats, ¿no? O sea, la lógica de la sensibilización, de la lógica de justamente desaprender, como se dice ahora, y tener una nueva lógica de actuación dentro de la que es la formación. Y el otro tema también que es importante en esto y que hemos tenido varias voces y es algo que también la Dirección de Acreditación está trabajando, tiene que ver con el tema de recursos económicos, ¿no? Tanto para el proceso de evaluación como también para la implementación de las mejoras que se requieren para poder tener esos resultados, para poder implementar procesos, entre otras cosas. Y creo que has señalado, digamos, tu mirada en la parte pública. Voy con la misma pregunta Miguel, si me que permites, Jaime. me Sí, permites solo un cortito, por sí, favor. claro, claro. Ahí en los chats estoy viendo un comentario, y si me permites, por favor, y te pido las disculpas, donde indica que a Claro. nivel de sociedad no se ve todavía el beneficio de una institución acreditada. Quiero un poquito retomar eso y con su permiso, por favor. Cuando empecé la ponencia indicaba yo de que el instituto, cuando voy a hablar ahora del instituto, partió siendo acreditando sus programas antes del licenciamiento. Eso nos permitió a nosotros subir hasta casi un 85% o más nuestra bolsa de empleos, que la teníamos tan abajo. Nos permitió doblar hasta triplicar las metas de cantidad de postulantes y nos permitió a nosotros tener un mercado, mayor contacto con el mercado laboral que no la teníamos antes, porque habían empresas que decían, bueno, este instituto ya está acreditado y por lo tanto voy a llevar este personal de este instituto que sí me garantiza de que ha cumplido con la garantía de calidad educativa. Entonces, de repente, no lo sé si acá de esta última licenciamiento, o sea, hacia adelante ya hay algún público ya acreditado, no lo sé, creo que todavía no, pero antes de esta ley de licenciamiento sí hemos habido institutos públicos acreditados y le digo por la experiencia propia, ¿no? De que sí, sí, se ve los beneficios de una institución acreditada. Mil disculpas, Miguel, por favor. No, al contrario, gracias. Y sí, estamos atentos a las preguntas, a las observaciones que hay en el chat y gracias por ello también, Alfonso. Sí, es muy importante. Yo creo que una llamada de atención también para nosotros de poder difundir lo que se ha hecho anteriormente en materia de acreditación, qué resultados se han tenido y cómo ahora estamos generando nuevos resultados también, ¿no? Y el impacto que esto va a tener justamente en materia de calidad, que es para lo que estamos trabajando en CONEACES. No quiero extenderme aquí y ir directamente a la pregunta, Jaime, ¿qué desafíos enfrentan las instituciones, en este caso de educación superior privado, que es básicamente en donde se ubica Cibertec, para implementar estándares de calidad con fines de acreditación? Adelante, Jaime. Gracias, Miguel. A ver, yo diría, efectivamente hay desafíos y que tenemos nosotros la obligación de superarlos. Y coincido plenamente con lo que dijo Alfonso, tú también creo que lo has mencionado, es un imperativo moral realmente esforzarse por evidenciar la calidad en cada una de las instituciones educativas, que la sociedad sepa y diferencie a aquellos que se esfuerzan por mejorar continuamente de los que no, ¿no? Y sin embargo, los desafíos como institución privada es probablemente la parte presupuestal, o sea, el invertir, porque es un proceso de inversión, efectivamente, en no solamente conformar equipos, trabajar, documentación, presentarse, exponer su información privada a evaluación externa y además tasas y demás cosas, es una inversión que cada institución, y no todas de alguna manera, cada una en su proceso
evaluará el impacto correspondiente. Pero convencido totalmente que el impacto sea interno y externamente. Internamente porque ayuda notoriamente a mejorar los procesos internos. El autoevaluarse, el autocriticarse, el autoanalizarse cada uno de nuestros procesos e identificar continuamente en qué cosas uno está bien, en qué cosas puede mejorar, es un proceso que beneficia a cada institución en una forma notable. Permite mejorar procesos, permite mejorar servicios, permite cada vez mejorar como institución. Entonces, hay un beneficio intrínseco en el mismo proceso que es privado, es interno de cada institución, ¿no? Que es el primer beneficio. El segundo beneficio externo, o sea, que la sociedad sepa y diferencie efectivamente qué instituciones se esfuerzan por invertir en calidad, en mejorar sus procesos, en mejorar su proceso de enseñanza-aprendizajes, en mejorar que sus estudiantes estén cada vez mejor y más empleados. Eso ayuda a que la sociedad pueda discriminar o diferenciar entre las diferentes instituciones, ¿no? Definitivamente el tema presupuestal es el principal desafío, organizar los equipos, y ayuda mucho cuando uno vive una cultura de calidad. O sea, cuando uno ya está dentro de una cultura de calidad, los procesos de acreditación no son complejos porque uno evidencia lo que hace normalmente en el día a día. Es muy diferente que instituciones que se preparen específicamente para un proceso de acreditación. Cuando uno no tiene esa cultura, probablemente sí sea un enorme esfuerzo, movilizar mucha gente, armar mucha documentación cuando no es algo natural. Pero cuando uno realmente se compromete con la ruta de la acreditación y la mejora continua, pues uno está acostumbrado a que el proceso de procesos, evidencias, actas, propósitos de mejora y mejora continua sea natural en la institución, y por lo tanto los procesos de evidencia son mucho más sencillos. Entonces, mi invitación igual a todas las instituciones a que lo internalicen realmente un proceso de mejora continua, porque va a ayudar realmente tanto a los procesos de licenciamiento como acreditación en cada una de las etapas que pueda estar cualquiera de las instituciones. Es lo que podría comentar, Miguel. Gracias, Jaime. Creo que hay algunos puntos coincidentes con lo que nos ha expuesto Alfonso. Creo que es muy, muy importante aquí el tema de la sensibilización interna en materia de la implementación de los procesos que conduzcan justamente a los resultados de calidad que exigen los modelos, la lógica también de la integralidad de esta evaluación, pero también es cierto que todo ese esfuerzo va generando todas estas, y hace visible además para el cliente interno de estos aspectos positivos que te brindan todo este proceso, y eso hace que finalmente se vaya generando con el tiempo una percepción positiva sobre lo que es la acreditación. Pero no podemos hablar de acreditación sin dejando de lado a uno, como lo señalaba también en el evento de hace pocos días del día viernes de entrega de los certificados a los evaluadores externos, el tema justamente de las competencias del evaluador externo, el rol fundamental que tiene en el proceso de acreditación. Quería alternar ahora, comenzar contigo, Jaime, con respecto al rol del evaluador externo, pero también cuáles, digamos, son las competencias que deberíamos de exigir al evaluador, cuáles deberían de ser estas competencias esenciales para que cumplan de manera fehaciente el rol de evaluador. Y dentro de esa lógica, tú como institución educativa, ¿qué esperarías, ¿no?, de un evaluador externo en este proceso también? Adelante, Jaime. Perfecto, gracias. Eh, a ver, primero las competencias. Yo entiendo que todo evaluador primero tiene que prepararse para un proceso de evaluación, tiene que dedicarse realmente, darle el tiempo suficiente para prepararse para un proceso de evaluación, leer mucho de la documentación que es entregada para hacer un proceso efectivo en el tiempo, porque es un tiempo bien limitado donde uno tiene que dedicarse al proceso. Y de hecho tiene que tener competencias técnicas, tiene que conocer el marco normativo, ¿sí?
competencias éticas y actitudinales, o sea, tiene que ser imparcial, tiene que evaluar con responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, tiene que desapegarse de sus creencias o de sus sesgos, ¿no? O sea, cada institución es una institución viva y es diferente. Me ha tocado vivir diferentes realidades, desde instituciones de las Fuerzas Armadas hasta instituciones públicas o privadas, y son diferentes, son instituciones vivas con características, estilos, culturas diferentes, y uno primero tiene que desapegarse de sus creencias y entender cada una de estas culturas, cada una de estas situaciones que son probablemente diferentes. Luego de ese desapego, evaluar con objetividad, con mucho criterio profesional y, y con un desapego obviamente de las creencias. Y el tercer punto diría, de hecho, uno trabaja en equipo, ¿no? Sea el rol que tenga, sea de presidente, sea de miembro, uno es parte de un equipo y tiene que haber muy buena comunicación, mucho trabajo integrado, mucha coordinación de forma tal que se haga muy buena evaluación. Y como le digo, es un proceso que enriquece a la institución, por lo tanto, uno tiene que aprovechar esos momentos justamente para no solo evaluar objetivamente, sino enriquecer, que el proceso sea lo más productivo y rico posible, ¿no? Entonces, yo diría estas tres habilidades técnicas, las personales y las éticas y actitudinales son necesarias. Y yo ahora como institución, ¿qué esperaría de un evaluador? Efectivamente, esos tres componentes, ¿no? Que es una persona eh, que venga preparada, que sea capaz, que esté íntegro y responsable en el proceso. Creo que con eso, tanto institución como evaluador van a tener una muy buena comunicación, un buen proceso, y quitar ese rol, como bien lo dijiste al inicio, creo que en tu ponencia, de ese rol auditor que a veces existió en algún momento y que algunos tenemos que romper, ¿no? Uno está realmente en un acompañamiento de la institución, en una ruta de mejora continua, en las diferentes iteraciones que esté esa institución, sea la primera, sea la segunda o sea la enésima iteración, está en un proceso de mejora continua y uno tiene que entender eso. Y por lo tanto, olvidarse de esos roles punitivos, auditores, controlistas, porque eso no ayuda y además no es la esencia o la filosofía misma del modelo, ¿no? Eso, lo que podría compartir. Gracias. Gracias, Jaime. Quiero hacer una pregunta ahí de refilón para seguir contigo. Eh, las tecnologías de la información en la evaluación, y quiero hacerte, porque creo que Cibertech algo tiene que ver con el tema de TICS. ¿Cómo ves tú el tema de insertar las tecnologías en este proceso de evaluación? ¿Qué recomiendas por ese lado también? Sí, o sea, la tecnología, el mundo digital ha irrumpido en todas las actividades y, ¿por qué no? También en un proceso de evaluación, en un proceso de acompañamiento. Y tenemos que ser totalmente abiertos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya tenemos tutores y ya corriendo, acompañando al docente, complementando al docente. Entonces, ese rol que antes era único del docente como transmisor de conocimiento, competencias, habilidades y destrezas, ahora es complementado con un elemento inmaterial como la inteligencia artificial que ayuda, complementa al rol docente al logro de las capacidades y competencias de los alumnos, ¿no? Ayuda a hacer prácticas, juego de roles, repasos, inclusive ayuda al docente a evaluar y por lo tanto ayuda al tema de los feedback a los alumnos. Entonces, tenemos que entender ahora que las cosas están cambiando, ahora se introdució la inteligencia artificial, va a estar presente probablemente cada vez más en los procesos de evaluaciones que vamos a tener, y es por eso que debemos entender que la tecnología es parte complementaria, ayuda, no reemplaza, sino complementa a los diferentes procesos educativos que hoy día tenemos. Entonces, la tecnología existe, está y seguirá estando, y por lo tanto hay que adoptarla para que realmente nos ayuden en todos los procesos de mejora continua.
Gracias, Jaime, bastante claro. Alfonso, voy con la pregunta anterior contigo. Ok, ¿Qué esperamos de los evaluadores externos en cuanto a sus capacidades, a ese nuevo perfil que requerimos para poder desempeñar de manera eficiente la evaluación externa? correcto. Solo un pequeño instante para complementar lo de los desafíos. Había algo que tenía en mente y no quiero dejarlo pasar. En el caso de los públicos, lamentablemente, es que recién esperamos a que llegue el licenciamiento o llegue la acreditación para hacer nuestras cosas que debería ser parte de nuestro quehacer diario. Algunos dicen, bueno, ¿cuándo te licencias? El 2028. Ah, el 2027 empiezo a trabajar. ¿Y tu PI ahora? No, mi PI de ahora está desde el año 2015, ya lo actualizaré y tu reglamento, y tu plan, y tu esto, y tu esto. Entonces, estamos dejando todo para un año antes, recién hacer las cosas. Y lo mismo probablemente eh, pasa con la acreditación, ¿no? Quiero entrar a la acreditación y recién me pongo a hacer las cosas. Cuando todo esto debería ser parte de nuestra política institucional, cuando todo esto debería ser nuestro hábito, cuando todo esto debería ser ya parte innata de cada institución. Evaluar mi PI cada año, evaluar mi plan anual, qué objetivos cumplí, qué no cumplí, hacer mi seguimiento de egresados. Imagínate, recién para entrar al licenciamiento, muchos están haciendo su seguimiento de egresados a egresados de 5 años atrás, cuando después es casi imposible ubicarlos. Y eso debería ser parte de nuestro trabajo anual, hacer el seguimiento para ver dónde están insertados y todas esas cosas. Entonces, ahí hago un alto y vuelvo retomo nuevamente la pregunta. Competencias que considero yo esenciales. Bueno, Jaime ya me ganó en todo, por eso es la ventaja de contestar primero. Eh, Confirmo lo que dice Jaime, pero a esto quiero agregar algunas pequeñas cositas. En este caso, para educación superior tecnológica, de hecho, lo básico, conocer el modelo de acreditación y conocer el sistema de educación superior. Pero hay algunas cositas que es bueno que lo retomemos. Por ejemplo, en educación superior ya tenemos los IDEX que de una manera u otra no estamos exactamente con los IES normalmente. Tenemos ciertos estándares adicionales que nos están dando ciertas labores adicionales, como por ejemplo la creación de incubadoras de negocios, la creación de emprendimientos, laboratorios de Fab Lab y otras cosas que son adicionales. Entonces, el evaluador que va a acreditar a IDEX también debería tener un poquito más de conocimiento con estas nuevas normas que ha salido para los IDEX y ya licenciados que tienen, no sé si está bien o mal decirle, cierto nivel. Eh, los evaluadores, del mismo modo, deberían tener un proceso mucho más amplio de conocimientos en cuanto a los sistemas de gestión de calidad, porque es eso muy importante para cada uno de nosotros, porque eso es una herramienta básica para que los institutos podamos hacer nuestros planes de mejora y tantas cosas. Quería poner como un pequeño ejemplo. Recuerdo en alguna vez con el modelo anterior, cuando íbamos a acreditar, justo estábamos en la visita presencial a un instituto y ¡prum! Un temblor y nos hizo salir corriendo a todos. Pero vimos cómo estaba organizado el instituto. Se activaron las alarmas, salió sus camillas, hicieron sus círculos y los chicos trabajaron bien sin desesperarse. Todo lo que en papeles deberíamos de haberlo visto, lo vimos allí. Entonces, a lo que quiero ir es a que los evaluadores debemos tener una capacidad para adaptarnos a las situaciones y una flexibilidad para poder aceptar de que a veces no todo está en papeles, no todo está en videos o en fotos. Hay circunstancias que nos pueden llevar a tomar decisiones que probablemente en papeles no lo hubiera decidido.
Entonces, vimos tan bien cómo se dio este proceso que lo que estaba en papel, eh, bueno, lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad y flexibilidad del evaluador para ver cosas donde de repente otros no ven, eso tiene que ser innato del evaluador. Y finalmente, esa habilidad para recopilar y analizar datos. En este último bloque de evaluadores que han entregado recién los documentos, creo que hace unos cuantos días atrás, tengo algunos que son del Instituto Wanda y justo ahora en la mañana conversábamos y veíamos un tema de evaluación y me dicen, ¿qué director? Todo esto tenemos que leer, todos los documentos que ha venido PI, plan anual, reglamento, toda la tenemos que leer. Ahí está el detalle, o sea, no es que me tengo que comer todo el PI, todo el plan anual y todo eso, pues no lo acabo en todo el año. Entonces, ahí es esa habilidad innata que tiene que tener el evaluador para saber en qué documento, en qué parte voy a encontrar lo que quiero buscar, lo que me va a ser significativo para demostrar si el estándar se cumple o no. Para demostrar sostenibilidad, tendré que buscar en X documento, en X parte, no me tengo que leer todo el PI, el plan anual, todo el reglamento, todo el presupuesto, ¿no? Entonces, tiene que ser una habilidad innata para poder recopilar, analizar datos. Y bueno, también pues por ahí de repente alguna ayudita con inteligencia artificial o qué sé yo, podemos empezar a trabajar, pero este quitarnos también de la creencia que porque a mí me enseñaron así, tú también debes hacer eso, que si en mi instituto se hace así, en tu instituto también debe hacerse eso. No. Entonces, debemos de tener evaluadores que se adapten, que sean flexibles, que tengan habilidades para recopilar y analizar datos. Y bueno, ya lo demás, Jaimito ya se explayó. Gracias. Gracias, Alfonso. Creo que nos han dado a ambos un panorama bastante amplio, pero al mismo tiempo exhaustivo y puntual de lo que requerimos de los evaluadores externos. Creo que uno de los grandes retos, y yo siempre digo, o sea, para mí al comienzo era este tema de la objetividad, cuando tenemos una diversidad, digamos, de modelos de institutos. Yo tengo, por lo menos en mi experiencia, no sé si ustedes coincidirán con eso, yo creo que incluso dos institutos públicos o dos institutos privados que estén en la misma rama, que estén en la misma zona, digamos, zona urbana o zona, eh, o zona rural, eh, por más similitud que tengan en cuanto a sus características generales, cuando uno entra a evaluar, encuentra muchas diferencias y modelos propios, porque también entra a tallar el el tema de la persona, ¿no? El sello de las personas que trabajan en esa institución, y yo creo que eso es irrepetible. Entonces, más que objetividad, efectivamente, como dices, Alfonso, no trasladar la experiencia de uno u otro, imponer la mirada de un espacio a otro, pero sí esa inferencia que tú tienes que hacer para poder comprender los modelos a los cuales nosotros estamos, frente a los cuales nosotros estamos, ¿no? Veo mucha diversidad, por ejemplo, y elementos muy diferenciados en la parte privada, ¿no? O sea, una cosa es Cibertech y otra cosa es IPAE, u otra cosa es ISIL, ¿no? O sea, tienen formas y culturas diferentes, y a pesar de que hay muchas, digamos, cadenas de institutos públicos que comparten características similares por la época en la que fueron construidos, por las reformas que han tenido internamente, igual vamos a encontrar culturas diferentes, ¿no? Entonces ese, digamos, balance entre la objetividad de una evaluación, pero también esa subjetividad necesaria para poder comprender los modelos es muy importante, y eso eh, se orienta pero no se enseña, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de las capacidades que nosotros también debemos de tener de manera personal como evaluadores.